¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Hora de Conversar. Estoy con un hombre que para mí es sinónimo de Hollywood, sinónimo de espectáculo. Es uno de los periodistas que más sabe del mundo del espectáculo, para mí. Emblemático rostro de Canal 13 por muchos años y ahora se encuentra en Mega. También fue uno de los últimos rostros panelista emblemático del saliente programa Melate. Me refiero a Andrés Cañuelas. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Bien, pues feliz de venir a conversar. Este momento también de reencuentro, porque lo cierto es que nos ha tocado compartir bastante en este medio, en el mundo del espectáculo, y también es bonito revivir y reencontrarse en estas materias. Hartos festivales. Sí, pues hartos festivales. Hartos carreras también. De verdad. Pero ¿sabéis qué? Lo más lindo de esto es que me gusta verte y eres sinónimo de espectáculo. La gente siempre te asocia al espectáculo. Tú no te habías hecho otra cosa, para mí, ¿no? ¿O sí? Sabes que no, pues es difícil verme, y yo creo que también para mí es difícil también posicionarme en otra área que no sea el mundo del espectáculo, primero porque es lo que más me apasiona, también es en el terreno en el que me muevo con más confianza y de mejor manera. Es el trabajo que he hecho durante la mayor parte de mi carrera, 15, 20 años prácticamente dedicado a eso, así que también yo creo que cuando la gente piensa en mí para un trabajo en particular, que de hecho es lo que pasó últimamente con Mega, es precisamente para este tipo de coberturas que tienen que ver con el espectáculo y con el Festival de Viña. Ahí me quiero detener porque, bueno, después vamos a conversar de Melate, pero ahora ya tiene un contrato en Mega, ahora va a estar en el Festival de Viña. ¿Cómo se viene este 2023? ¿Cómo lo vislumbras tú profesionalmente? Es que el 2023 yo tengo una sensación como de optimismo. Yo creo que finalmente en la vida uno aprende varias lecciones. Yo creo que una de esas es que crisis es oportunidad. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en claro. Y para mí, una de las crisis que vivimos durante el 2022 significó una oportunidad importante, que fue precisamente la posibilidad de llegar a Mega y de además volver a la cobertura del Festival de Viña, que para mí es como reencontrarme con un viejo amor, porque después de 3, 4 años en que no había ido a la Quinta Vergara a tener la posibilidad de cubrir en terreno el festival, lo voy a poder hacer en este Viña 2023. Y lo segundo tiene que ver con eso, con el hecho de que siempre siento la sensación de que me avala un poco el trabajo que he hecho, y por lo tanto, me siento seguro en ese sentido. No pocos pueden decir que entrevistar a Madonna, tú entrevistaste a Madonna. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue el 2019? El 2012, la segunda oportunidad en la que Madonna vino a Chile, que paréntesis, el 2023 debería volver por tercera vez a nuestro país. Hay un anuncio ahí, sí, por ahí ya realizado. Entonces, ella venía a Chile y por lo tanto hicieron una ronda de entrevistas que la hizo en Londres previo a su gira latinoamericana, y ahí me invitaron a participar, y lo cierto es que fue para mí un evento, no solo porque a mí me gusta Madonna y porque siento que es un personaje emblemático del mundo de la música, sino que porque yo sabía lo que iba a significar para mi carrera. De que hoy día estemos hablando, el 2023, de Madonna, de esa entrevista, da cuenta de la importancia que iba a tener, y por lo tanto... Y la permanencia que tiene, que se mantiene en el top one. Claro que sí, pues, la vigencia, la importancia y de la figura, además, teniendo en cuenta, por cierto, que Madonna es un personaje no necesariamente fácil de entrevistar. Entonces yo quería que fuera... Con el inglés ahí, anduviste... Mira, fue bien estresante porque yo me defiendo en el inglés, pero no lo hablo tan bien. Por lo tanto, me significó prepararme mucho antes, entrenar el oído y también entrenar la pronunciación. Entonces hubo ahí un esfuerzo mayor en ese sentido. Lo logré hacer porque no tenía ninguna posibilidad de tener traductor. Ella me entendió perfectamente, yo la entendí también, pero obviamente los nervios, la ansiedad me provocaron al final que tuviera como una angustia que incluso tuve que hasta terminar vomitando. ¿Verdad? De puros nervios, sí, porque tenía la guata apretada. Entonces salí de la entrevista y me fui directo al baño. Oye, bueno, claramente que en 2023 a lo mejor por Mega va a tener la posibilidad de entrevistar a Madonna, porque está en una nueva casa televisiva.
Pero también me gustaría preguntarte por este abrupto término de Melate. Te lo han preguntado infinidad de veces, pero lo cierto es que nosotros, la gente de la hora, también le gustaría saber también lo que hay detrás de esto. ¿Cómo se acaba Melate de un día para otro? ¿Cómo te enteraste tú de esta determinación del canal? Nosotros nos enteramos el sábado siguiente. Esto ocurrió un viernes, cuando se lo comunican a Daniel. Nosotros nos enteramos el sábado siguiente cuando finalmente nos cita a una reunión. La citación llegó a eso de las 11:30 de la noche mientras estábamos en el cumpleaños de Francisco Helsinki. En ese momento sabíamos que algo había ocurrido. No nos imaginábamos que la noticia iba a ser que el programa se había cancelado. Y fue una sorpresa enorme. Fue una sorpresa y un impacto. Yo podía suponer y podía entender de que había conflicto, había complicaciones, de que a lo mejor las cosas no se estaban dando de la mejor manera entre la productora y el canal. Algo de fricción había en la relación editorial entre ambas figuras. No lo sé. Lo que pasa es que nosotros teníamos una relación con la productora, en este caso con Daniel, pero no así con el canal. No teníamos relación directa con el canal. Entonces, nunca tuvimos una idea clara de si a ellos les molestaba algo de lo que nosotros hacíamos, de si tenían alguna queja, molestia, si editorialmente no les parecían ciertos contenidos. De eso nosotros nunca tuvimos idea. Por lo tanto, yo no te puedo decir por esta razón o por esta otra fue muy abrupto un día lo que ocurrió. Daniel se vio llorando en las redes sociales, pero también la gente dice, ok, se acabó el programa, pero habrá otra casa televisiva, habrá redes sociales, ¿hay algún desliz de información respecto de que si va a continuar o no? Por más que ustedes mega, digamos, pero seguramente tus compañeros los de siempre. Yo entiendo que Daniel ha tenido gestiones y ha tenido conversaciones. Hubo algunos acercamientos que quizás tuvieron mayores avances. Hasta ahora, entiendo, no se ha concretado nada. Pero también esa es una información que solo Daniel maneja. Porque yo vi el panel de Melate completo en Mega hace un par de semanas, pero eso fue una invitación especial. Fue, ¿no? Una invitación, claro, una invitación en particular que nos hicieron, que tenía que ver también con aprovechar el momento también de estar... Sí. Y les fue bien, marcaron bien. Sí, nos fue bien. Yo creo que también es un grupo que funciona bien, en pantalla, por lo tanto puede ser bienvenido en cualquier canal. Sí. Ahora, cómo se gestiona eso, yo creo que es mucho más complejo. Sí. Pero no es llegar y ponerlo dentro de una pantalla. Hay un montón de negociaciones que eso significa y que no son tan fáciles. Sí. Bueno, pero también hay un tema editorial ahí que hay que reconocer un poquito, que a veces hay lenguas que son más filudas que otras. Hay de repente algunos problemas con la dignidad de las personas, que uno sabe finalmente lo que puede pasar en un programa, porque es un programa completamente en vivo, donde se improvisa mucho, donde se ríen todos, qué sé yo, y a veces hay gente que se sienta por algunas cosas, pero es parte del juego. Acá el espectáculo es sin reír, pues, o sea, sin llorar en el fondo. Acá... Sí, pues entonces, claro, y ahí también yo creo que los canales convencionales, por decirlo de alguna forma, también quizás tienen mayores resquemores respecto a este tipo de contenido, donde ciertos límites pueden verse transgredidos. Y luego les falta pegarse un viaje a Argentina, porque ahí sí que son duros y el periodismo en el fondo de espectáculo que uno está esperando. O sea, finalmente, te pregunto, yo soy inconvencido, yo digo que sí. Cuando dicen que la farándula murió hace mucho tiempo, ¿tú crees que la farándula murió o que está más viva que nunca? No, la farándula nunca murió. Yo creo que eso todos nosotros lo tenemos claro. La farándula siempre existió, de una u otra forma estuvo presente en la pantalla también. El punto es que quizás no hacerlo de manera tan explícito ayudaba a que finalmente la gente no lo viera de mala manera, pero los programas de conversación son farándula. Es lo mismo, o sea... Cualquier programa que tenga a un famoso como protagonista es farándula. Claro, en el fondo este es un programa de farándula, de espectáculo. Ahora... la diferencia es que antiguamente se iba a SQP, incluso iban a las casas de los famosos a preguntarles si se iba separado o no. Nosotros tenemos ese recuerdo, claro, pero de una farándula, claro, sí, que era mucho más invasiva. Es más duro, claro. Y que nosotros, y quizás los canales no quieren volver a eso. Y el miedo está ahí, y el miedo está en que que puede estar latente quizás ese regreso. Mira, el mejor ejemplo, los últimos 10 días en La Hora, la noticia más leída en La Hora, que tiene millones de visitas,
es la pugna entre Anita Alvarado y Daniel Aránguiz, y que todo el mundo sabe que es una pelea de verdad que como de muy bajo nivel, así como bien rasquita, pero la gente le gusta leer esas cosas. Y que la gente sale a buscar esa noticia, claro. Porque finalmente, ahora claro, un medio digital, la gente entra al computador a buscar esa noticia. Entonces, ¿murió la farándula? Claramente no. O sea, sí, tiene razón. Y ahora con el Festival de Viña, sin pandemia, o sea, con pandemia controlada, entre comillas, con aforo completo. ¿Tú estás de acuerdo de la alfombra roja, de hacer la alfombra roja una gala de Viña? Estoy de acuerdo con la alfombra roja, estoy de acuerdo con la gala de Viña. Yo creo que está bien quizás no hacer la parafernalia con la que nosotros acostumbramos a ver la gala del festival, bajarle quizás una rayita al glamour, pero no eliminarlo por completo, en lo absoluto. Yo creo que en ese sentido sí, el festival sigue siendo el Festival de Viña del Mar. Por más que quieras tratar de... no sé, acercarte de los nuevos tiempos, el festival sigue siendo el mismo de siempre, por lo tanto no lo vas a cambiar. ¿Pero qué te pasa con la Manicam y las joyas? A eso me refiero con bajarle una rayita. La Manicam no, sí, las joyas no, claro. Pero el desfile sí, sin ningún problema, porque finalmente el vestido puede ser perfectamente de un diseñador chileno. ¿Por qué nosotros le vamos a negar a ese diseñador chileno la posibilidad de tener una vitrina? Él no es acaso claro. Entre comillas, un emprendedor, porque él también vive de ese trabajo. Sí, ahora creo que el formato de Viña, lo comentaba el otro día con Raquel, va a ser como bien especial la gala, que tengo información de que va a ser así como el fuego, la tierra, como bien natural, como con trajes de bajo perfil, con un score bastante distinto. Quieren hacerlo más sobrio, sí. Y quieren hacerlo un poco más televisivo, que sea menos desfile y más conversación. Sí, y creo que las cámaras, las pantallas que van a tener, creo que son 4D, tienen todo un tema tecnológico ahí con Canal 13 Mega. Pero vamos un poco al tema personal. Te veo muy bien, te veo así de verdad, con una pinta increíble. Cañolefe es su mejor momento. Pero yo sé que lo has conversado, pero ¿qué pasa con el tema del tema que tuviste con las drogas, con el tema de la cocaína, que ya finalmente ya estás completamente superado, estás ahí tranquilo, estáis con tratamiento aún o ya estamos superados? No superados, yo no tengo ningún medicamento, el tratamiento es una cosa, básicamente un seguimiento y que tiene que ver con esto, con dar cuenta finalmente de lo bien que estás. Para mí finalmente el estar en pantalla también significa quizás como una forma de validar el esfuerzo que hice durante tanto tiempo. Porque, y contarlo hace bien, ¿no? Sí, porque contarlo hace bien. No todos tienen la obligación de hacerlo, no todos necesitan hacerlo, pero yo también siento que tengo una tribuna tan importante porque para mí también fue súper importante saber que había gente que lo había logrado. Porque llega un momento en el que tú estás tan mal que dices, de verdad esto no se sale. O sea, pero en el mundo que vivimos nosotros del espectáculo, de la noche, o sea, la droga, el alcohol y las pastillas estaban dando vueltas por todas partes. Sí. ¿Y cómo fue la primera vez que tú probaste la cocaína? ¿No? Yo creo es que tiene que ver mucho con la fiesta, tiene que ver mucho en el ámbito recreacional. Y claro, y pasa a ser algo muy coloquial. Claro. Pero el problema está cuando lo buscas para hacer... como por necesidad. Más que una necesidad, para calmar un dolor o para calmar una pena. Y en el fondo, cuando se transforma en una especie de remedio, es cuando se transforma en un problema. Porque ya no estás buscando que sea divertido, estás buscando que sea precisamente algo que amaine, algo que te está haciendo daño, sin saber ni sin pensar que eso te va a hacer mucho más daño. Y te termina enterrando, pues finalmente lo que hace es hacerte prisionero y eso es lo que te termina condenando. ¿Verdad que Daniel Fonsalía te ayudó en esto? Sí, pues yo creo, porque además para mí una de las primeras figuras que yo pensé en llamar cuando estabas así muy mal fue Daniel, precisamente porque sabía que él había hecho un tratamiento y que había tenido un tratamiento exitoso. Pero nunca lo llamé, nunca lo logré.
Y de repente aparece finalmente en una clínica en la que yo estaba para ofrecer... Bueno, Daniel tiene una fundación que se llama Contradicción. Contradicción, claro. Y me ofrece precisamente hacer un tratamiento en contradicción. Yo nunca lo había visto, nunca había conversado con él y esa fue la primera vez en que lo vi en persona y en la que me ofrece este tratamiento que en definitiva fue el primer paso para hacer el tratamiento después, que definitivamente me llevó a la rehabilitación que fue el que hice en CREA Chile, que fue finalmente un año de internación, pero también es un proceso que es mucho más profundo de lo que uno cree y de lo que uno puede pensar, pero un proceso de psicológico, porque además es un proceso de conocerse y de entender por qué finalmente yo me sentía tan mal, por qué tenía tanta pena, por qué me sentía tan inseguro. Entonces, por eso yo hoy día, tú bien lo dices, mi mejor versión, yo te puedo decir que sí, porque efectivamente hoy día no tengo nada de eso que venía arrastrando. Hoy día estoy libre de todas esas culpas, penas y rabia y de verdad hoy día estoy caminando firme y seguro. No, se te ve bien. Sí. Dame un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida. Las temperaturas han subido bastante, pero con Climacrom no hay problema, porque estamos hablando de una de las empresas más importantes de aire acondicionado. Las mejores marcas están en Climacrom. Revisa climacrom.cl y te encontrarás con lo mejor en aire acondicionado. Todo en climacrom.cl. Ya estamos de vuelta, pero todo el mundo quiere saber el tema del corazón. Sí. A ver, yo creo que el romance más mediático, y quiero saber si es verdad o mentira, fue con Sergio Rojas. Pero no sé, pero primero quiero preguntarte por César Campos. César Campos es un rostro emblemático de Chilevisión que hacía Mano al Fuego, que ustedes lo deben conocer, seguramente vamos a mostrar acá imágenes de César Campos. Tú tienes una relación bastante larga con él, ¿no? Sí, una relación bastante larga, bien bonita. Nosotros nos conocimos en Canal 13 y muy piola. Porque claro, porque los dos estábamos ahí en una etapa bien dentro del closet, muy incipientes también en tratando de entender un poco también nuestra propia historia. Él mucho más que yo y por lo tanto eso significó que lo viviéramos muy puerta adentro la relación, pero hizo también eso que la relación fuera mucho más complicada. Entonces fueron 5 años, pero 5 años en que terminábamos, volvíamos. Aún así, creo que es una de las personas a las que le tengo más cariño en la vida. Creo que es una de las relaciones que guardo con mayor cariño. Sí, pues ¿Y sigue siendo amigo? Sí, tenemos relación todavía, seguimos hablando. Sí. ¿Qué te pasa? Igual es una sensación también de como de tranquilidad, como que ahora ya finalmente uno puede decir tengo pareja hombre, tengo pareja mujer. Pancho Saavedra con el Coque, otra cosa. Antes era como un tabú y estaba hablando de 5 años nomás, tampoco es tanto. O sea, yo de hecho lo veo mucho con César, me pasa mucho con él, porque él tenía mucho miedo de decirle a sus papás, tenía mucho miedo de que sus amigos se enteraran, y entonces ahora lo veo él mostrando su matrimonio, contando que quiere ser papá. Entonces eso da cuenta también un poco de cómo ha cambiado la vida. Creo que en alguna medida todos vamos sumando a ese cambio, todos ponemos un granito de arena y en ese sentido creo que si podemos ser un aporte, bienvenido sea, orgullosos de eso. Ya, pero ahora te voy a hacer la pregunta de rigor y la verdadera, porque claro, César ya fue hace 5 años, pero Sergio Rojas, para serte franco, yo lo quiero harto, Sergio, que si yo somos tocayo, pero le gusta el tongo, inventar cosas ya, que si yo, ¿es verdad que ustedes tuvieron una relación, se dieron un beso, o es todo parte del juego de Sergio y tuyo también? No tuvimos una relación. Ya. No tuvimos una relación, no. Mira, lo que pasa es que, a ver, se rumoreó harto, se especuló mucho respecto a eso. Lo que pasa es que con Sergio nosotros jugábamos harto pantalla con esto de el coqueteo y se daba una dinámica muy divertida, muy entretenida. Y claro, y el coqueteo era divertido. Y como además compartíamos mucho, porque él me iba a dejar a mi casa, entonces, claro, pues efectivamente yo conocía a Sergio fuera del personaje, y donde efectivamente es un gallo mucho más amoroso, mucho más simpático,
Y en ese sentido creo que finalmente es mucho más encantador. Y ahí como que de repente, claro, yo jugaba con él y como que lo trataba de soltar, porque quería que Sergio un poco también liberara ese Sergio más amable, y quizás también el Sergio que necesitaba amar. Y un poco gatillar eso, quizás lo forcé a eso. Y por eso como que le decía, ya, atrévete, da un beso, prueba a dar un beso. Y ahí como que de repente lo besuqueaba y buscaba robarle un beso. Pero fue eso, nunca fue una relación, nunca pasó de ser un juego. El día quedó muy afectado con el tema del melate, ¿no? Quedó afectado, yo creo que claramente Daniel es la persona, claro, la persona afectada, pero sí. Pero él, la gente de repente veía harto el programa por el personaje de Sergio también. Pero Sergio es melate. Sí, o sea, Sergio y Daniel son melate. O sea, ellos dos son melate, no hay nadie que pueda discutir eso. Yo creo que para Sergio sí también claramente es difícil, es duro. Es triste. Porque también siento que ellos habían construido algo que era súper valioso, porque en el fondo nadaron contra la corriente durante mucho tiempo y a pesar de eso lograron llegar hasta donde llegaron, pues, que efectivamente el medio los validara. Y un canal chico, además. Sí, y el mismo medio al que hicieron tan conocido, porque Melate fue finalmente el que levantó TV+, les dio vuelta la espalda así, no sé, siento que ahí hay cosas que nosotros no sabemos que ocurrieron, que desconocemos, pero que tienen que haber sido muy mal para que finalmente se dieran así de manera tan abrupta. ¿Qué te pasa cuando veis que tú eres del mundo de la televisión y cuando ves un canal desmoronarse, como La Red, que están al lado de TV+? Me da mucha pena porque siento que los canales tuvieron que enfrentar años bien difíciles. O sea, los últimos años han sido súper complejos. Hemos tenido que enfrentar varias salidas. O sea, Chile y Ecuador es el único país que le afectó una crisis social y además la pandemia. Y a pesar de eso, habían dado una lucha importante. Sí. TV+, de hecho, la pandemia había logrado posicionarse precisamente gracias al trabajo de Melate. La Red también había hecho lo suyo. Entonces, hoy día, la Red prácticamente sin programación propia, TV+, deslucido, que eso es lo que ocurre. Haciendo un esfuerzo. O sea, no hay que desmerecer el esfuerzo que están haciendo. Sí. Yo creo que están haciendo también una inversión. Con rostro nuevo, que seguramente la gente los va a reconocer y que... Sí, no hay que desmerecer el esfuerzo que están haciendo. Hay que esperar que les vaya bien a todos y finalmente todas las cosas pasan por algo y todos los que están haciendo cosas finalmente terminan haciendo otras cosas y tú estás en Mega, se te ve bien. Sí, y ahí también yo solamente quiero decir algo respecto a lo que pasa en TV+, que la gente de repente critica mucho, claro, la salida de Melate, hoy día la salida de Más Vive que Nunca, a usted le puede gustar o no le puede gustar los programas nuevos, pero también hay un equipo detrás, que es un equipo mucha gente maravilloso, con el que yo compartí y conviví durante casi 2 años, al que también le tengo mucho cariño y que también en el fondo ellos hacen que el canal sobreviva. Entonces no solamente depende de la gente que está en pantalla, sino de la gente que está detrás. Espero que al canal le vaya bien precisamente porque no solamente los que están en pantalla dependen de él, sino que también los que están detrás. Espero que la gente de la Red también tenga la posibilidad no solamente de que le paguen su sueldo, sino que de volver a trabajar en lo que más les apasiona. Espero que a todos les vaya bien. Me alegro de que finalmente los ratings se equiparen porque efectivamente eso habla de que las cosas empiezan a mejorar. Te viene también que estaba ligadito y empieza a subir de poquitito, qué sé yo, ahora con el Festival de Olmué. Pero el mundo de la televisión, y no creo que sea políticamente correcto, yo creo que sea al hueso. Cuando yo le pregunto a alguien del mundo del espectáculo, siempre le pregunto cuál es el mejor animador o animadora de la televisión chilena, y todos me dicen Don Francisco. Entonces, si te digo, dime tú para ti cuál es tu mejor animador o animadora del mundo de la televisión que no sea Don Francisco, y tu argumento. Uy,
O sea, es que no está tan fácil, voy a hacer primero el argumento general, no está tan fácil porque siento que hoy día hay una generación de muy buenos animadores y que son como todos coetarios. Estoy hablando de Karen Dogenbailer, Julián Elfenbein, Martín Cárcamo. Y yo te diría que entre ellos tres yo elegiría quizás al mejor hoy día. Y me voy a quedar con Martín Cárcamo. Me voy a quedar con Martín Cárcamo porque Martín Cárcamo primero logró sobrepasar una situación bien complicada como la que le tocó vivir cuando lo tomaron detenido. Logró sobrellevar el mal inicio del De Tú a Tú y logró transformar en un éxito. Es uno de los programas más vistos del 2022. Se logró transformar en un muy buen entrevistador gracias a ese programa y logró hacer del ¿Qué dice Chile? También un gran programa de concurso y también se logró transformar y logró revivir a ese Martín Cárcamo que yo conocí en Bienvenidos. Así que creo que también eso lo ha hecho mucho más. Y además que le tocó conducir el festival de Viña más difícil de la historia, con una pandemia y una crisis social, se estaba quemando el Uteloquín antes del último festival. Así que por esas cosas, que en el fondo son varias cosas las que he tenido varias pruebas las que he tenido que superar, creo que Martín Cárcamo, pero me quedo con ese trío, Karen, Julián y Martín, liderado por Martín. O sea, la mejor animadora para ti es Karen Dogenbailer. Sí. ¿Y un futuro animador del Festival de Viña, una pareja Karen Dogenbailer, Pancho Saavedra, que se especula, te suena o no? Uy, tendría que ser, es que yo creo que hoy me encantaría que el próximo festival fuera de Mega. Mira. Me encantaría que el próximo festival fuera de Mega. Así que ahí Karen tendría su lugar asegurado, po. Claro, y además que son 2 años, así que tendría que ser 2 años para ir probando. Y ahí un Mega, por ejemplo, ese rol, a propósito de Mega, ese rol de Rodrigo Sepúlveda como de periodista justiciero, como copiando de la Julio César, pero lo hace bien. ¿Qué te pasa con Rodrigo Sepúlveda, que es un periodista deportivo, que termina siendo ahora un rockstar? A mí me gusta Rodrigo Sepúlveda. Sabes que a mí me pasó mucho, me costó entrar en el lenguaje de Rodrigo Sepúlveda. Al principio encontraba que era quizás mucha careta. Pero cuando lo empiezas a digerir y además cuando ya también te enfrentas y lo conoces, te das cuenta que él es así, y efectivamente es un tipo tremendamente carismático y siente realmente lo que está diciendo. Y eso yo creo que es una característica principalmente de los periodistas que cubren deporte, que la pasión tiene que ser parte del ADN de un periodista deportivo. Y eso llevado al noticiero, y particularmente un noticiero en el cual la opinión es tan relevante, es una mezcla que es un match perfecto ahí con Rodrigo Sepúlveda. No, perfecto. Bueno, te quiero agradecer, Andrés. Pasó súper rápido el tiempo. Hablamos de todo. Fue así, me caí, Mucho, de verdad, te dejo invitado, por supuesto, para todo lo que hagas en Mega, te va a ver espectacular. Lo más probable es que renueves todo el 2023 y seguramente va a estar también en otro canal, así que así lo quiere el de arriba. Te quiero agradecer. Que así sea, muchas gracias. Nosotros a decirle a la gente que el próximo domingo nos vemos en un capítulo más de La Hora de Conversar y, por supuesto, desearles una linda semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.